Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y nos acompaña el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos. Patricio, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches y gracias por la invitación. Con una doble característica para esta invitación, que es lo que le tocó vivir a usted en el golpe y que lo que era usted en el golpe, un estudiante, ya algunos habrán leído o escuchado su historia, seguramente vamos a ahondar en ella, un estudiante joven en la Universidad de Concepción cuando vino el golpe, lo que le tocó vivir desde la clandestinidad, desde los aparatos de sanidad del MIR, pero también cobra mucha actualidad su presencia, dada la entrevista de Manuel Contreras esta semana, donde habla de que el Servicio Médico Legal tiene que responder por los 1000 desaparecidos que no sabemos dónde están. Creo que hay que partir por ahí, en virtud de la actualidad, después podemos ir profundizando en su propia historia. Es Manuel Contreras también, hay que contabilizar quién dice las cosas, de dónde vienen, ¿no es cierto?, las aseveraciones, pero usted ha señalado que se ha revisado y que el Servicio Médico Legal no recibió esos cuerpos. Ellos dicen que sí recibieron los cuerpos y que ustedes los enviaron al cementerio y de ahí se perdió un poco el rastro. Pese a que el nombre de distintos patios, ¿no?, donde estarían esas personas. Sí. Mire, tengo algo de mucha actualidad. Hoy en la mañana el Servicio Médico Legal entregó a sus familiares los restos de Eduardo Cantero, militante de 48 años, el año 1976, que fue secuestrado por la DINA, militante del Partido Comunista, y hoy lo entregamos a su familia. Dentro de una semana vamos a entregar a José del Canto, un joven no militante de 17 años, que también fue secuestrado en ese tiempo, fue hecho desaparecer, y lo vamos a entregar a sus familiares. Por lo tanto, ¿de dónde se identifican dónde estaban? ¿Eran parte de los que estaban desaparecidos también? Estaban desaparecidos, ambos uno fue encontrado en el patio 29 y el otro en otro lugar. ¿Por qué parto por esto? Porque, como usted decía, esto tiene que ver con cómo un servicio público cumple su función institucional en contextos difíciles. Nosotros las dificultades que tenemos para identificar a las víctimas de la dictadura no tienen que ver con la genética ni con la antropología. Tienen que ver con dos hechos muy importantes que tienen que ver con la historia. En primer lugar, la acción de encubrimiento más grande que ha existido en la historia de Chile, que ocurre luego de los hornos de Lonquén, luego que se deja de hablar de supuestos desaparecidos. Por eso es tan importante este tema de las responsabilidades, más que las complicidades, que no siempre son lo mismo, o las culpas, pero en una dictadura cívico-militar en el cual había una acción de encubrimiento, en el cual participaba la prensa a través de titulares tan infames como exterminados como ratas, pero también era infame diariamente el supuestos desaparecidos, hasta que se descubren los hornos de Lonquén y el dictador da la orden de exhumemos, ocultemos, dinamitemos, botemos al mar, ocultemos lo que hicimos. Y por otra parte, entre las dictaduras de América Latina, el Plan Cóndor, también reconocido por Contreras, me cuesta mucho seguirlo llamando general, ojalá que algún día eso pase, y él dice que existía un nivel de información, y en realidad lo que hacían era traficar detenidos. Y aquí voy a algo que también toca a lo personal. Esto no me lo contaron. Yo estuve detenido en Villa Grimaldi con Jorge Fuentes Alarcón, secuestrado en Paraguay, llevado a Argentina, que llegó a Villa Grimaldi en septiembre de 1975 y estuvo ahí hasta enero del 76 y de ahí desapareció. Por lo tanto, estas acciones de encubrimiento son los grandes problemas que nosotros tenemos para identificar a las víctimas de la dictadura. No es solo la ciencia y la técnica. ¿Qué es lo bueno? Que nosotros hemos recuperado un nivel de confianza que es muy difícil de establecer con las familias. Nosotros tenemos 3.500 muestras de sangre de familiares, por lo tanto tenemos ADN de 3.500 personas que son referenciales, y mientras nosotros vamos encontrando estos restos óseos, a esta altura están muertos y esqueletizados, en la medida que los vamos encontrando, vamos teniendo la posibilidad de identificarlos gracias a tecnologías que hace 30 o 40 años no existían. Por lo tanto, nosotros tenemos que inclinar la balanza a favor de la ciencia, la justicia, la verdad, versus esta acción de escamoteo y de ocultamiento que durante tanto tiempo ha dificultado el trabajo del Servicio Médico Legal y que esperan no solo las familias. Ya, pero ustedes no tienen noticia, y usted revisó desde el Servicio Médico Legal de entonces, que naturalmente usted no lo precedía, no lo dirigía, de haber recibido todos esos cuerpos que dice Manuel Contreras. En absoluto. En octubre de 1973, por orden también de Pinochet, hay un interventor militar. Sin embargo, a pesar de esa acción de control, que no fue exclusiva para ese servicio público, y era pequeño, pero muy trascendente, por supuesto, como lo es hoy día, sigue siendo un poco menos pequeño, pero también de mucha importancia. En ese tiempo se nombra interventor militar, pero a pesar de eso nosotros tenemos en nuestro servicio
personas de apellido Olivi, de apellido Fernández, tenemos del registro civil un funcionario Herrera, que a pesar de esas condiciones, en forma heroica, ellos identifican un cadáver de una persona que había llegado y que resultó ser Víctor Jara. Gracias a ellos, Víctor Jara es un ejecutado político y no es un desaparecido. Entonces tenemos ese contraste nosotros entre el Chile ocupado militarmente, los servicios intervenidos, el sopronaje, el terror institucionalizado y los gestos de personas que con una vocación de servicio público que pasa el límite y llega al heroísmo, hicieron ese trabajo. No tenemos, y además debería llamar la atención que alguien confiese 1000 crímenes. En Chile estamos muy mal acostumbrados a no reaccionar frente a esas cosas. Él confiesa tener conocimiento de 1000 asesinatos. Segundo, dice que habían ingresado al servicio médico legal, no dice si como NN o identificado. Tercero, que el servicio médico legal emite algún tipo de documentación. Y cuarto, que los recibe el cementerio general, que los entierra en tumbas clandestinas, en fosas comunes. Varias mentiras en una, varios aspectos de los cuales no hay ningún registro de ese tipo y de ese nivel. Estamos hablando de 1000 personas que habrían sufrido ese tipo de destino. Fernando. ¿Cómo llega la información? ¿Cómo saben ustedes de que aparece algún resto óseo que eventualmente podría ser contrastado con las muestras que tienen? Por ejemplo, ¿cómo aparecen estos cuerpos que acaba usted de mencionar que son identificados y entregados a sus familias? ¿Cuáles son los métodos por los cuales se sabe? Bueno, nosotros tenemos un sinnúmero de relaciones institucionales a cargo de los ministros que están a cargo de los ministros judiciales. De los ministros judiciales que llevan las causas de derechos humanos, pero trabajamos muy bien con otras instituciones del Estado, trabajamos muy bien con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Entonces, cuando hay informaciones de este tipo, se entregan judicialmente, porque la idea es judicializar todos estos procesos para poder avanzar. Llegan los ministros de base a la información. El caso de Litueche que tuvimos en Rapel, con las víctimas de Paine, que es el último hallazgo grande gracias al trabajo del ministro Héctor Solís. Nosotros llegamos... ¿Solís o Héctor? Héctor Solís. Y él logra, a través de este puzzle que se va armando, que son la recolección de información, las confesiones, los datos que se logran de los familiares, en algunos casos también de algunos victimarios, se llega a un lugar, se rodea y se llama a las distintas instituciones para proceder a los mecanismos de búsqueda, en lo cual participan por el Servicio Médico Legal, equipos multidisciplinarios de arqueólogos, antropólogos, médicos, fotógrafos forenses, etcétera, y por el lado de las otras instituciones, como decía, especialmente la BOCAR o la PDI, a través de detectores de metales, etcétera. Así se van buscando evidencias óseas, metales, en general proyectiles y todo tipo de vestimenta, restos de zapatos, anteojos que puedan ayudar a orientar respecto a la identidad de las víctimas según la descripción que los familiares, que son una pieza vital, fundamental, insustituible en todo este proceso y que entregan respecto a cómo estaban sus familiares. Yo le hago la pregunta básicamente pensando si es que existían o no existían parte de los victimarios que 40 años después, quizás muchos de ellos con no sé, culpa, supongo, son ellos mismos personas que denuncian o señalan, incluso ocultando su identidad, posibles destinos de detenidos desaparecidos. No me cabe la menor duda que la entrevista del general Contreras ofrece la verdad oficial de la línea de comando a toda la feligresía, señalándoles cuál es la verdad oficial y a qué se deben ceñir, digamos. No hay torturados, no hay detenidos desaparecidos, lo parte diciendo el jefe. Está bien, pero eso no significa necesariamente que todos puedan dormir tan tranquilamente como él, y por lo tanto puede haber una serie de personas que eventualmente, mientras más pasa el tiempo, más están en condiciones de allegar datos, o esta cosa es tan monolítica como que es imposible, no hay forado ahí. Lamentablemente es muy monolítica, pero yo creo que lo peor que podría hacer la sociedad chilena es cerrarse a la posibilidad de nuevos hallazgos gracias a cualquier tipo de investigación por parte de los ministros de las causas de derechos humanos o por parte de los mismos victimarios que pudieran reconsiderar esta postura. Es una situación abierta. No es una situación del pasado. Yo no le puedo decir a las familias del día
de hoy que entregamos a su familiar, a su ser querido, o la que vamos a entregar del joven de 17 años dentro de una semana, decirle que nosotros vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos por seguir las órdenes judiciales para buscar la verdad con el propósito que esto permita hacer justicia. Fernando Villegas. Estaba tratando de ponerme en el pellejo de los familiares, tanto de los que van a recibir estos restos como de los que no han recibido ni van a recibir nada probablemente, pero es inimaginable, es completamente inconcebible. Y bueno, usted ha dirigido un servicio donde se ve mucho horror humano por definición. La muerte, normalmente la gente que llega a su servicio es gente que ha tenido muertes violentas o en accidente y cosas, y es bastante brutal. Pero un accidente, en fin, todavía se puede aceptar, aunque con dificultades, pero alguien que lo han asesinado, que lo han despedazado, como creo que fue con Víctor Jara, que lo acribillaron, lo balearon, lo patearon, es inconcebible. Y yo, no sé, estaba tratando de imaginarme además las reacciones de esos funcionarios que usted mencionó. No solamente los que identificaron a Víctor Jara, sino que a los que estaban en esos días y que veían pasar, porque llegaron cadáveres a la morgue, no todos, pero llegaban. Y yo sé lo brutal que es la muerte violenta, porque partí en esta industria que es el periodismo, como en el periodismo policial, y ahí me tocó ver exactamente todas esas cosas, todas esas cuestiones. Y me hace más fuerza lo que conversaba con los muchachos acá antes, que usted quizás vio en el sentido de que una sociedad realmente, más que hacer discursos sobre el nunca más y todo eso, que son fáciles de hacer, como cuando un cura en la misa de 12 le dice a las señoras no pequen, pero eso no lleva a ninguna parte, porque cuando una sociedad entra en estos paroxismos de brutalidad y de violencia, al final todos los discursos, todas las frases, todos los ideales, los grandes sueños o las grandes pesadillas se reducen finalmente a este mínimo común denominador, que es un cuerpo lacerado, amputado, mutilado, y a seres queridos que a veces ni siquiera pueden llegar a enterrar un cuerpo. Y eso ocurre en todos estos procesos históricos de derecha o de izquierda, donde se ha llegado a ese punto, donde ya no hay adversarios, sino que hay enemigos a los cuales hay que exterminar. Y eso, quería, no sé qué otra cosa más preguntarle, la verdad, salvo que quizás sería bueno que algún día, no sé si se ha hecho en algún momento, quizás a la pasada, hace algunos años, pero no lo he visto últimamente, así como cuando se ha querido hacer campañas duras para terminar con los accidentes provocados por los borrachos que circulan por las carreteras, que la gente viera gráficamente lo que es un cuerpo cuyo resto, cuyo esqueleto está con los huesos despedazados por las balas de guerra, el cráneo abierto, partido por los impactos, la ropa que se pusieron un día ese joven, un chalequito, a lo mejor alguna cosa, carcomido por el tiempo. Eso hay que verlo. Yo creo que eso habría que verlo para que no nos quedemos con el puro discurso del nunca más, sino que, digamos, en esto se traduce finalmente estos cuentos, ya sea a favor o en contra de cualquier cosa, creo yo. Yo creo que usted, que es una persona inteligente, que ha trabajado en esto, no creo que haya llegado a una conclusión muy distinta a esta. Paréntesis, hoy día se cumplen 40 años de la muerte de Víctor Jara. Justamente hoy, Patricio. Sí, mire, yo creo que hay dos temas que nacen de las reflexiones de los jóvenes que estuvieron antes en el panel y los que escucho de ustedes. Uno, que es muy lamentable que todavía exista un sector de chilenos que sigan diciendo yo era muy joven y por lo tanto nunca tuve ningún tipo de información, y otro, estoy muy viejo como para acordarme de lo que pasó. Creo que eso es realmente lamentable, porque a diferencia de los jóvenes que antecedieron el panel, ellos asumen, ellos leen, ellos escuchan, ellos conversan. Y otro tema es, como decía usted, hay cosas que son injustificables en cualquier circunstancia. Entonces, el tema de las circunstancias en las cuales se origina el golpe militar y sigue la dictadura no justifica esto. Entonces yo creo que esas cosas
son construcciones de consensos sólidos respecto a que hay cosas inaceptables en cualquier circunstancia. Y en Chile sucedieron cosas que no tienen ningún tipo de justificación, ni durante el golpe militar, ni durante la dictadura, ni hoy día, ni... No. Perdóname, déjeme comentar eso que usted dice, porque yo sé que había hay de hecho una especie de voluntad teórica o sentimental de separar una cosa de otra, y yo creo que el paquete viene completo siempre, y la historia así lo demuestra, no es un hecho bueno o malo, es simplemente la mecánica de la historia. Y es que cuando usted siembra viento cosecha tempestad, que cuando usted siembra odios y separaciones, tarde o temprano esto se va a traducir en violencia física y a veces en mortalidades. Y por supuesto nadie está justificando las muertes y las desgracias atroces que ocurrieron en absoluto. Solamente que si queremos realmente en serio que no se repitan, porque la historia se repite mucho. La historia tiene patrones que son cíclicos, especialmente si las mismas circunstancias se repiten. Y esas circunstancias empiezan casi inocentemente, con algunos que creen que tienen la fórmula del progreso, los de más allá, que empiezan a convertirse en adversarios, y uno lo ve, yo soy lo suficientemente viejo para haber visto ese proceso a la década de los 60 completa. Cuando empezó el pensamiento como que había que revolucionar el país, primero vino Eduardo Frei, la revolución de libertad, eso era muy poca cosa, empiezan a emerger los grupos de jóvenes más revolucionarios, empiezan a mirar hacia Cuba, bueno, poco a poco se va creando. Mientras tanto, por otro lado, había militares jóvenes que estaban siendo adiestrados en academias en Panamá para luchar con la mayor brutalidad contra lo que ellos consideraban el cáncer del comunismo. Entonces, todos estos vectores se tomaron años, pero finalmente llegan a un punto, digamos, a masa crítica y se produce una situación. Entonces, uno quisiera, ya que aprendió esa lección de la historia, que no se vaya a repetir, Patricio, que no vamos a llegar a lo mismo. Patricio, le quiero mostrar una frase, que es la número 2, para que la pongan arriba, por favor, que es de Manuel Contreras, y que creo que quedó un cabo ahí suelto. A ver si pueden ponerla. Les voy a decir dónde están los detenidos desaparecidos. Esto es una entrevista que dio a CNN, entre paréntesis. Los detenidos desaparecidos están todos. Hay 1000. Están todos en el cementerio general, en los patios 9, 12, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, en fosas comunes. 1000. Hasta ahora sabemos públicamente del trabajo, Patricio, del patio 29, y que se han encontrado identidad a muchas personas, muchos cuerpos, muchos restos, y se han identificado. Pero entiendo que hay muchos otros en los cuales no se ha trabajado, no se ha indagado, no se ha podido. Y usted en algún momento me pareció leer esta semana decir que requieren de una orden judicial. ¿Dónde quiere pedir esa orden judicial? Porque ese Manuel Contreras, que es probablemente una de las personas con más información en materia de violación de los derechos humanos, nos está dando la dirección para llegar a reconocer muchos cuerpos, no sé cuántos de esos 1000, pero aunque sea uno. Y ustedes me imagino que están cruzando la calle, además del cementerio. Las ganas de poder ir y poner en práctica todo el conocimiento y todas las ganas y toda la energía para poder recuperar e identificar cuerpos. ¿Qué es lo que falta en este puente cortado para ir a todos estos patios que dice Manuel Contreras? La orden judicial, pero ¿qué dicen los jueces? ¿Ustedes tienen buena sintonía con ellos? Sí, efectivamente tenemos buena sintonía con ellos, con el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y con ambas policías que trabajan con nosotros en esta causa tan noble. ¿O ustedes creen que todo está una mentira y un ardid de Manuel Contreras y que ahí no vamos a encontrar nada? ¿O es necesario partir mañana buscando allí en todos estos patios? No, yo no tengo opinión respecto a la posibilidad o no de encontrar. Yo lo que tengo que hacer como director de servicio es colocarnos al servicio de los ministros a causa de los derechos humanos para que ellos tomen la decisión y nos den instrucciones. Nosotros somos un organismo absolutamente obediente de las instrucciones. Y en este sentido es lógico asegurar que no existiendo ningún tipo de registro en el servicio médico legal de 1000 personas asesinadas, todos estamos convencidos, incluso los familiares, de que nunca en Chile vamos a encontrar a todos los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos por las razones históricas que le explicaba anteriormente y que han sido ampliamente demostradas. O sea, en Villa Grimaldi hay un pedazo de riel con óxido en el cual hay pegado un botón de camisa humano. Ahí estuvo un ser humano amarrado y eso es un vestigio de que algo ocurrió. Además de eso, no es ningún misterio que en Calama 26 hombres fueron secuestrados, asesinados camino a San Pedro de Atacama y que son 26 víctimas, de las cuales, y los familiares lo saben, por eso lo cuento, tenemos más de 2000 pequeñas osamentas.
Por lo tanto, las labores de identificación son extremadamente difíciles en todos los casos, pero más aún cuando nosotros encontramos una persona que ha hecho una vocación de mentiroso crónico, como es Contreras, y que nunca ha entregado ningún tipo de información que ayude a buscar justicia y siempre ha tirado cortinas de humo en todos los casos. Él ha escrito hasta libros con 20.000 guerrilleros y cosas de ese tipo. Por lo tanto, la credibilidad que tiene es muy escasa. Si nosotros recibimos una instrucción de un magistrado, obviamente que nosotros vamos a proceder en conjunto con otras instituciones del Estado a buscar todo lo que se pueda encontrar para poder realizar nuestro trabajo. Ya, pero ¿le parece procedente, le parece necesario? Usted, por decir algo, podría decir, somos totalmente obedientes. Voy a planteárselo de una manera que, si se quiere, más infantil. Ustedes quisieran que les llegaran, o sea, ustedes tienen indicios de que ahí puede haber algo y están esperando una orden judicial, ¿o a ustedes les parece que en realidad no hay que hacerse mucha ilusión? Nosotros ya estamos en contacto con los ministros de las causas de derechos humanos permanentemente para este tipo de diligencia. Ahora, ¿y tienen luces sobre estos otros patios? ¿Tienen ustedes noción de que puede haber algo ahí? Nosotros tenemos que esperar una orden judicial para trabajar junto con las policías y junto con el cementerio para ver qué veracidad hay respecto al ingreso de cuerpos en ese periodo, en esas circunstancias y en esas condiciones. Ahora, hay bastantes razones, yo supongo que se harán todas las gestiones que tengan que hacerse para revisar todos los patios que sea para ver este tipo de situación, pero hay bastantes razones por las cuales dudar mucho de esto, porque esta no es la primera entrevista que Manuel Contreras le da a los medios. Yo por lo menos le conozco unas 5 en cada ciertos tiempos, donde se fija la línea, si se quiere, oficial, desde arriba para abajo, y ha variado bastante respecto de la situación de detenidos desaparecidos. A Connie Stipicic en la revista Cara le dijo que los detenidos desaparecidos estaban fuera del país y que había que preguntarle a los líderes del MIR, entre otros mencionó a Pascal Allende. Yo lo vi también hablar con, creo que fue Pablo Norato, en una de las primeras entrevistas que hizo Contreras, donde dice que esto es toda una pantomima, que no existe ninguno y que no hay, nunca ha habido detenido desaparecido, que fue un concepto creado, armado, establecido para intentar hacer pasar por violación de derechos humanos lo que había sido muerte en enfrentamiento. Ahora resulta que estos 1000 están en fosas comunes, en patios con número en el cementerio general. Entonces, difícil saber qué tenerse. Claro, o sea, o hay que ir a buscarlos al extranjero, o hay que ir a buscarlos al cementerio general, o no existen. Me parece que ese es el problema que al final puede hacer que uno, escuchando a este señor, sepa que es la última versión, pero no tenga nada que ver con la verdad, digamos. Es que no habría sido posible cometer todos los crímenes durante la dictadura cívico-militar si no hubiese existido un apoyo en muchos ámbitos de la civilidad. Contreras, una de las pocas verdades que dice es que eran miles de personas. Él dice informantes, pero en realidad él no tenía helicópteros, pero aterrizaban helicópteros en Villa Grimaldi. Él disponía de los hospitales para operar a los detenidos que necesitábamos alguna intervención producto de las torturas. Él podía montar internacionalmente una maniobra como la Operación Colombo, conocida como los 119 desaparecidos, hacer publicar un diario en Brasil, un diario en Argentina, colocando una lista de 119 personas que estaban en manos de la DINA secuestrados o asesinados en el año 1975. Es decir, no era un grupito de desquiciados, que lo eran, pero además de ellos existía todo un aparataje que sostenía el terrorismo de Estado en un país ocupado militarmente. Entonces, hasta ahora Contreras hizo 2 verdades. Una, que dependía directamente de Pinochet, y otra, que había un aparataje institucional enorme que seguía las instrucciones primero de la DINA y después de la CNI. O sea, un subsecretario del Interior que prohibía el ingreso de algún chileno, X, por ejemplo. ¿De dónde sacaban información? En marzo de 1988. ¿De dónde? Entonces había... ¿Pasó eso? Sí.
había una institucionalización del terrorismo de Estado y un asentamiento de las medidas represivas en lo que se llama terrorismo de Estado. Por eso es tan importante lo que usted también decía, que el Estado democrático tiene que hacerse cargo de eso. Esto no es un tema de otro país, ni de escribir otro volumen de la historia, el que me gusta a mí. No, esta es una historia, este es un solo país en el cual nosotros, yendo a la historia, nosotros tenemos 3 capitanes generales. O'Higgins Freire, que entre paréntesis, por una asamblea constituyente fue presidente y general, y otro Pinochet. O sea, esto es tan ilógico, tan deseducativo, como lo es que nos enseñen la pacificación de la Araucanía o cosas de ese tipo. Entonces hay que hacerse cargo de la historia, no por una formalidad. Entonces por eso que yo no le digo general Contreras. Por eso que no es bueno hablar del capitán general. Por eso, como decían los 2 jóvenes que estuvieron aquí sentados, hay que hablar de dictadura, hay que hablar de represión y terrorismo de Estado. Porque si no, esto se corre el riesgo de que vuelva a ocurrir. Hay que asumirlo. Patricio, usted en el año 73 le tocó, como entiendo, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. No, de Medicina. Presidente de los estudiantes de Medicina. Presidente de Medicina, sí, ahí está. Por lo tanto, ¿usted qué participación tenía? Usted era militante del MIR, ¿qué participación tenía en ese momento? ¿En qué lo pilla el golpe? ¿Y qué le toca vivir acá? Estuvo en Villa Grimaldi, conoció, me parece, a Krasnov. ¿Le tocó conocer a Contreras en algún momento, o verlo más que conocerlo? No, sentir los golpes de ellos, no verlos. Directamente. Sí. O sea, yo fui torturado por ellos y Manuel Contreras fue a ver cómo estaban haciendo el trabajo ahí. Y las salas no estaban llenas de sangre porque se limpiaron porque iba él. Pero él iba a ver cómo se estaba torturando a la gente. Es decir, mire... ¿Y Krasnov era uno de sus torturadores? Sí. Él y Marcelo Morén Brito apenas llegó a Villa Grimaldi. Pero yendo al origen de su pregunta, yo era un militante del MIR que creía en la necesidad de mejorar la sociedad. Y a pesar del estereotipo, con mucho sentido de lo que había que hacer con los obreros, con los campesinos, con los pobladores, con las mujeres. Cuando asume Allende y matan a Schneider, nos terminamos de convencer de que querían votarlo, sin ningún misterio. Y nos preparamos para eso. Y trabajamos con Allende para eso en la medida que fue posible. Y eso es parte de la historia de Chile. Por lo tanto, el tema de dónde se origina esto viene de los movimientos populares, de muchas reacciones, de muchas masacres, y el logro del triunfo de Allende significó mucha esperanza para Chile. Y esa esperanza se interrumpió bruscamente. Cuando se interrumpe bruscamente, lo que hacemos, quienes creemos que hay que participar de la movilización, de la alegría, de la esperanza, hay que también estar en las malas. Y nos quedamos en Chile y tratamos de organizar una resistencia contra Pinochet, de la cual yo me hice cargo en Santiago del tema de sanidad. De manera clandestina. De manera clandestina, hasta que fui detenido el año 1975. Me llevaron a Villa Grimaldi junto con mi compañera, nos torturaron con electricidad juntos, cuestión que ya le he contado en muchas oportunidades y nunca me voy a avergonzar de hacerlo, en manos de los torturadores que hoy día están en estas cárceles de lujo que son Cordillera y Punta Peuco. Hablo de Krasnov, hablo de Morén Brito, hablo de Ascai Zapata, hablo de Orlando Manso. Esos son mis torturadores, pero el tema no es conmigo. Perdón. El tema son los que mataron cuando estaban conmigo o los que desaparecieron conmigo. Ignacio Osa Galdame, profesor de la Universidad Católica, lo llevan allí a Grimaldi y lo matan con electricidad, aun cuando yo les dije va a morir del corazón. ¿Usted vio esa tortura? Yo vi esa como tortura, médico, vi cómo lo mataron y les dije. Estuve con Jorge Fuente Alarcón, como les dije, de la Operación Cóndor, estuve con Guillermo González de Asís, que trabajaba conmigo. Ese es el dolor que me queda. Perdón. La tortura con mi compañera fue tremenda, pero el dolor son los que faltan. ¿Había médicos que estaban participando ahí? En la clínica Santa Lucía, pero no para cuidarnos. Me llevaron en varias oportunidades. Pero usted era médico, por lo tanto... Sí, era para tortura bajo control médico, mientras torturaban a mi esposa en Villa Grimaldi, y a mí en la clínica Santa Lucía nos hacían escuchar las torturas para obtener información y para quebrarnos como personas. ¿Y pudo hablar con un médico como médico o no tenía ninguna posibilidad de dialogar? Sí, me dijo algo que era muy frecuente en los torturadores. Yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Y usted sabe quién es? No. Ese fue en la clínica Santa Lucía. En la clínica Santa Lucía. Que era la clínica Ladina. Sí, pero yo no quiero que esto quede como un tema personal. Yo no tengo un debate con Contreras.
Yo lo que quiero es que no se le siga llamando general. Yo no tengo un debate con Pinochet, que ya falleció. Quiero que nos siga siendo capitán general. Creo que son cosas que no son sanas para Chile. No es un tema de darme satisfacción a mí. Patricio Bustos, el director del Servicio Médico Legal, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Tolerancia Cero. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Pausa y volvemos con Tolerancia Cero.